Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar un nuevo miércoles. Amén. Y seguimos estudiando Hechos capítulo 13 con el primer viaje de Pablo. Amén. Ahora vamos a estudiar del versículo 4 al versículo 13, si nos da el tiempo, y si no, pues lo continuamos la siguiente enseñanza. Así que quiero invitarle a que me acompañe a Hechos 13, versículos 4 al 13. El viaje a Chipre y a Galicia. En la primera enseñanza vimos el envío de la iglesia a Bernabé y a Saulo. Amén. A Bernabé y a Saulo para el viaje misionero. Y vimos las enseñanzas, ¿verdad? Sobre el hecho de que fueron comisionados, enviados y que fueron enviados por el Señor. Amén. Así que Hechos 13, versículos 4 al 13. Dice: Bernabé y Saulo en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. ¿De dónde descendieron? De Antioquía. Era una ciudad que no era costera, pero tenía acceso por el río que era navegable, pero era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Eso lo vimos en la enseñanza pasada, en donde por qué el Señor escoge, cuál fue la razón de por qué en Antioquía de Siria el Señor lo ocupa como el centro de las misiones. Amén. Versículo 5. Y llegados a Salamina, repito, 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, el puerto, y de ahí navegaron a Chipre, que es la isla. Y llegados a Salamina, que es parte de Chipre, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por ningún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, para el desarrollo de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo. Amén y amén. Amén. Entonces, a Chipre y a Galicia. Y Chipre, la isla, es el comienzo de las misiones y el evangelismo. Entonces, este es el primer cuadro de labor misionera en el mundo. Como tal, nos da una imagen gráfica de lo que implica el evangelismo y las misiones. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? En el versículo 4 podemos ver la dirección del Espíritu Santo. Denme un segundo, quiero tener aquí. Cuando doy la enseñanza ocupo la Biblia electrónica, ¿verdad?
sino de lo contrario, porque me facilita un poco más, no es porque el día domingo, pues, sino aquí tenía, bueno, la moví ahorita, sino ahí tenía la Biblia, ¿verdad? Pero esto para dar la enseñanza me hace que sea un poquito más rápido, amén. Entonces, en el versículo 4, porque dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Entonces podemos ver la dirección del Espíritu Santo. En los versículos 5 y 6, la obra de las misiones y evangelismo. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado misiones, es moverse, evangelismo, predicar. Entonces, en el versículo 7, podemos ver el deseo de escuchar la palabra de Dios. En el 7 dice que estaba el procónsul Sergio Paulo, varón prudente llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. De los versículos 8 al 11, vemos que Elimas hubo un juicio sobre él. En el 12 vemos la conversión, y en el 13 vemos la deserción. Porque dice, y habiendo zarpado Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, vámonos al primer punto, y es lo que dice el versículo 4. Ellos, entonces, enviados. ¿Qué vemos aquí? La dirección del Espíritu Santo. Imaginémonos el cuadro, ¿verdad? Seleucia era el puerto de mar de Antioquía. Y entonces esto estaba a unos 24 kilómetros al oeste. Bernabé y Saulo, con todo su equipaje, fueron escoltados hasta el puerto por algunos de sus hermanos y amigos cristianos en Antioquía. Entonces, de seguro tuvieron que haber visto ese entusiasmo, esa alegría, mientras compartían los planes y tal vez, bueno, Señor, ¿hasta qué vamos a alcanzar, verdad? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces, pero la palabra no nos dice nada de esto. ¿Por qué razón? Porque cuando el Señor es el que dirige, no podemos hacer planes humanos. Una cosa es estar precavidos, ir precavidos, pero otra cosa es, muchas veces, cuando nosotros empezamos a hacer planes de lo que quisiéramos hacer con el ministerio, con la iglesia, con las enseñanzas, y decir, ay hermano, a mí que me gustaría que me vieran 500,000 personas, 100,000 personas, 1,000 personas. No, yo tengo que hacer mi trabajo es preparar una enseñanza y darla. ¿Por qué? Porque esa es la dirección del Espíritu, me está diciendo qué es, y Él se va a encargar de que la enseñanza le llegue al que Él quiera que le llegue. Entonces, no vemos esto, pero sí me imagino que tanto Bernabé y Saulo tenían un corazón lleno de ser parte. Imagínense este primer viaje, esta primer misión, etc. Ahora, ¿qué podemos ver con esto? Que los siervos de Dios fueron enviados por el Espíritu Santo. Ellos no salieron por su propia cuenta. No iban por lo que sentían o porque cierta idea interior les dijo lo que debían de hacer. Es que muchas veces esto se ve en parte del cristianismo. Se actúa por pura emoción. Y muchas veces nosotros podemos ver que todo es por emoción. Yo sentí esto, yo vi aquello, y no hay un fundamento, no hay una dirección del Espíritu Santo. Entonces, tampoco lo hacían porque la iglesia los hubiera enviado. No fueron, bueno, ustedes los vamos a enviar. Que muchas veces eso sucede. ¿A cuántos los han enviado a hacer algo en lo cual no estaban capacitados? Pero como los envió el pastor, como lo envió la iglesia, yo tengo que hacer y tengo que obedecer a Dios. Pero no estabas preparado. El pastor siempre, pastor general de la misión, pero mi pastor siempre, él comenta sobre la experiencia de un hermano, que esto fue hace muchos años. Entonces, este hermano
estando en mi país, de parte de la iglesia, lo envían a un país, a una misión. Y entonces no me recuerdo muy bien si fue al año o a los 2 años, pero las cosas no salieron bien. Regresa este hermano junto con su esposa y regresan a la iglesia donde habían sido enviados y no sé qué. Y viene este hermano y platicando con el pastor le dice, mire, yo creo que el Señor se equivocó el Señor, ¿verdad? Porque no nos fue nada bien. Y dice que la reflexión de él fue preguntarle a él, ¿lo envió Dios o lo envió el hombre? Y los dos pertenecían a la misma iglesia. Y los dos tenían al mismo pastor. Pero la conclusión fue, ¿lo envió Dios o lo envió el hombre? Porque cuando el hombre envía, algunos tienen éxito porque es pura emoción la que predican y externan, y la gente anda buscando emoción, no palabra. Y es que aquí lo fundamental es el evangelio. Lo fundamental es que el evangelio transforma vidas. Porque, hermanos, y lo digo con mucho respeto, por favor, lo digo con mucho respeto. ¿Qué es más importante? Tener un número de personas que yo creo que a ningún pastor le desagrada. O que haya un grupo reducido, pero que son enseñados. Porque estos dos hombres no escogieron ser misioneros como profesión, sino que lo que vemos que la fuente del llamamiento de ellos y misión era el Espíritu Santo. Era el Espíritu de Dios quien los había llamado y los estaba enviando. Eso quedó bien claro en Hechos 13, del 1 al 3, en la primera enseñanza que vimos. Entonces, la dirección del Espíritu es decisiva para aquel que es siervo de Dios. Para aquel que le quiere servir a Dios, la decisión del Espíritu es decisiva. ¿Por qué? Porque si es guiado por el Espíritu, será lleno de mucho ánimo. Esto no es fácil. Hermano, estar en el ministerio, tener un ministerio primario no es fácil. ¿Sabe? Una de las cosas que más se viven es soledad. Porque uno deja de, en el caso del pastor, se lo puedo decir por experiencia, cuando yo era servidor en la iglesia, pues con mis hermanos, con los hermanos que servíamos en el privilegio, en el servicio, entonces nos llevábamos muy bien. Teníamos mucha comunión, hablábamos así un montón de cosas. Y cuando el Señor me permite dejar de ser servidor a ser líder, hubo una distancia. ¿Por qué? Porque ahora ya no solo era el amigo, sino que ahora era el líder. Entonces muchos creen que por ser el líder uno va a tomar en cuenta el comportamiento o algo y es normal. Ahora, cuando uno toma un ministerio primario como ser pastor, se necesita mucho ánimo. ¿Por qué? Porque toca llevar la carga, toca llevar una responsabilidad. Entonces, se necesita mucho ánimo, muchas fuerzas. Y por eso es importante que usted ore siempre por su pastor, para que el Señor le dé fuerzas. Porque vemos a un Elías que después de haber derrotado a los profetas de Baal y de Acera, después deseaba morirse. Y el Señor no permitió que fuera eliminado. Al contrario, lo fortaleció. Entonces, ser guiado, si es guiado por el Espíritu Santo, será lleno de mucho ánimo. Pero si no, por lo general estará desanimado. Pablo y Bernabé fueron guiados por el Espíritu. Por lo tanto, eran capaces de salir adelante, triunfantes en las situaciones, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ellos sabían 5 cosas que les servía de aliento. Primero, eran hijos de Dios. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Segundo, el Espíritu Santo moraría en ellos. Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad,
el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, tercero, el Espíritu les guiará. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuarto, el Espíritu Santo les daría palabras que iban a decir. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y quinto, el Espíritu Santo les daría éxito, haciendo que los que los escucharan se convirtieran. Juan 16, 8, 11. Juan 16 del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. No era ellos que iba a convencer al mundo, iban a convencer a los gentiles o a los judíos de pecado. Era la palabra de justicia y de juicio. De pecado por cuanto creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo es el que estaba, llevando a estos. No fue por sus propias cosas. Ahora, hay algo muy, muy importante. Fíjese que dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, que es lo que acabamos de estudiar, enviados por el Espíritu Santo, y los 5 puntos que le acabo de dar, dice, descendieron a Seleucia. Ahora, ¿qué era Seleucia? ¿Por qué partieron de Seleucia? Fíjese que Seleucia es un puerto, como los que hay muchos en la actualidad, en donde predomina el pecado, que es la inclinación natural del hombre. Ahora, ¿cuál es la inclinación o cuál es el pecado que domina natural en el hombre? Bueno, es el fruto de la concupiscencia y de la tentación. Y estos abren puertas al enemigo para desafiar al señorío y al gobierno de Dios. Amén. Entonces, la palabra dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y el pecado asedia, pero el Señor pide apartarse o huir, Romanos 6:1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo alerta acerca de las acechanzas del enemigo, pero es necesario atender su voz. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo, y dentro de ese envío también hay cosas que se pueden levantar como tentaciones o deseos de nuestras almas. ¿Por qué? Porque estamos en esa santificación progresiva. Amén. Entonces, el Señor, por medio del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo los enviaba, les alertaría acerca de las acechanzas del enemigo. Y para poder oír su voz es necesario estar atento. Y nos capacita para que nuestra vida se desarrolle de victoria en victoria, lo cual es el anhelo, ¿verdad?, del Señor, que aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿por qué voy tocando algunas ciudades? Porque es muy importante saber qué estaban, dónde estaban, a qué llegaron, de dónde partieron. Amén. Es interesante, ¿verdad?, cuando empezamos a ver situaciones en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo guía a Bernabé y a Saulo, ¿a dónde? A la isla de Chipre, que era el hogar de Bernabé, y Salamina era la ciudad más grande de la isla, porque dice, y descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre. Amén. Ahora, ¿qué es Chipre? Entonces, la isla se encuentra en la esquina noreste del mar Mediterráneo, ¿verdad?
era un lugar de paso de las flotas comerciales. ¿Qué tenía esto de importante, Chipre? Bueno, era famosa por sus minas de cobre y por las industrias de construcción naval. Ahí se hacían muchos barcos, pero sobre todo se conocía porque era un lugar turístico. Tenía un excelente clima cálido, que era una bendición, ¿verdad? Porque no era era muy atractivo, tanto porque no había ese extremo, un calor, algo, sino que ahora la población era fundamentalmente griega y fenicia, aunque también habían allí un gran número de judíos. La capital, Pafos, era famosa por su adoración a Venus, la diosa del amor o la inmoralidad lujuriosa. Mire, volvemos a ver porque todo está ligado. Es que Seleucia era un puerto. ¿Y qué es famoso? Por la inmoralidad, por la lujuria, por la lascivia, pero por la lujuria. Y entonces llegan a otra ciudad que también era un puerto y era la ciudad más importante de Chipre. Entonces, era famosa porque ahí adoraban a Venus. Venus, la diosa del amor o la inmoralidad lujuriosa, que viene siendo, miren hermanos, es la misma adoración o el ídolo con diferente nombre. Acera, Astarte, Cibeles, Astarot, ¿sí? La misma, no cambia, es la misma. Entonces, la inmoralidad y la naturaleza supersticiosa de la gente mostraban el grado de degradación que había alcanzado la población de la isla. Ahora, podemos ver que el Señor estaba enviando a Bernabé y a Saulo a lugares difíciles. Cuando el Señor vino a nuestras vidas, se produce la regeneración, se produjo la justificación, pero también se produjo una santificación. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, espíritu, porque cuando vino el Señor a nuestras vidas, ¿sí? Y vosotros estábamos muertos en vuestro, revivió el espíritu, santificación instantánea, el espíritu. Espíritu, después dice, alma es la santificación progresiva. Desde que aceptamos al Señor hasta que muramos o seamos arrebatados. Espíritu, alma y cuerpo. Y cuerpo es la santificación total o absoluta, que es cuando seamos transformados o arrebatados o resucitados. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar al punto de que en nosotros hay una santificación progresiva porque estamos siendo restaurados de nuestras almas. En el momento en que aceptamos al Señor, fue puesto de su espíritu en nosotros. Pero en ese momento no cesaron los malos pensamientos, la lujuria, lo que fuera, sino que inició una lucha dentro de nosotros para poder cambiar. Antes no teníamos la herramienta para dejar el pecado. Ahora tenemos al Espíritu Santo, que ocupo como figura, ¿verdad?, de herramienta. Hoy tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a vencer nuestras áreas, a vencer todas estas, el pecado en que estábamos sometidos o vividos, ¿verdad? En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos. Es decir, cuando recibimos al Señor no se despojó al viejo hombre. Entonces vino el Espíritu Santo y ahora el viejo hombre empieza a ser despojado y sacado. Entonces, ¿a dónde llegaron? A una isla inmoral, supersticiosa, con un grado de depravación y de degradación muy alto. Así nos encontró el Señor y su misericordia nos alcanzó. Y entonces, oiga, y esta era la sociedad de la que provenía Bernabé. Esta era su hogar. Tuvo que haber sido algo, no sé si fue para Bernabé complicado, ¿verdad? Llegar a su tierra y predicar, y él sabiendo todo lo que se movía ahí. Y fue la primera sociedad a la que Pablo salió a hablar para tratar de entrar con el evangelio, inmediatamente después de dedicar su vida para llevar el evangelio por medio de las misiones. Para cuando Pablo llegó,
la isla ya llevaba aproximadamente 100 años bajo la dominación romana. Y mire, y es una de las cosas muy importantes, ¿verdad? Que como Pablo era ciudadano romano, entonces era más fácil. El Señor había puertas, es decir, había abierto puertas para que pudiera llegar el Evangelio. Ahora, veamos un poco más detenido con respecto a Chipre. Como dije hace un momento, isla famosa por sus minas de cobre. Hermano, entonces ahí había mucho dinero, porque el cobre hasta el día de hoy es valiosísimo. En un tiempo fueron arrendadas a Herodes el Grande. Ahora, ¿qué figura pudiéramos ver o qué podemos comparar el caso de Chipre con nosotros? Es con el área del dinero. Así como tenemos áreas, podría ser la envidia, la mentira, el engaño, que son cosas que debemos de ir derrotando, derribando, conquistando nuestra alma. También hay muchos que la parte del dinero es muy fuerte como una área de sus vidas. ¿Por qué? Porque la Biblia señala que el amor al dinero es raíz de muchos males. Eso está en 1 Timoteo 6, 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10, porque raíz de todos los males, aunque es más la traducción raíz de muchos males, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, oiga, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, qué complicado es el dinero para muchos. Porque ¿a quién de nosotros no nos hace falta dinero? Ahora, como cristiano debemos de cambiar prioridades. El dinero no puede ser mi prioridad. Mi prioridad debe de ser lo espiritual. Más buscar primeramente el reino de Dios. Que lo espiritual y lo material viene por añadidura. Ahora, ¿en cuántos de nosotros el dinero es prioridad? Es más importante para mí ganar dinero, ir a trabajar, sacar, que congregarme. Es más importante para mí afanarme, que leer su palabra. ¿Cuántos nos hemos descuidado en lo espiritual por andar buscando lo material? Y fíjese que hay ejemplos, como lo que sucedió a Lot. Había un problema entre Abraham y Lot. Y la cultura en ese tiempo, que también es un valor moral, debía de elegir el mayor, no el menor. Y Abraham, siendo sabio, le dice a su sobrino Lot, escoge tú. Y entonces cuando Lot vio la llanura, dijo, no, vio lo material. Aquí voy a hacer dinero, aquí voy a hacer esto, mucho. Escogió eso. ¿A dónde lo llevó? Bueno, lo llevó a Sodoma. ¿Cuál fue? La concupiscencia con el pecado. Esaú despreció su primogenitura. El esposo de Noemí, Elimelec, ¿por qué se fueron? Porque había hambre. Y dijo, tal vez allá en Moab va a haber mejor, ¿verdad? Una comunión con el mundo. Y un ejemplo que podemos ver en Hechos. Ananías y Zafira, ¿va? La muerte. Porque nadie estaba, en el caso de Ananías y Zafira, no estaban obligados a entregar la heredad. ¿Y no acaso Pedro les dice, bueno, si vendiéndola no era de ustedes? Y vendiéndola, ustedes no podían disponer de todo lo que había ahí. Ustedes no estaban obligados a darla. Y ustedes no estaban obligados a dar la mitad o completa. Ustedes estaban en libertad de poder hacer. Pero cuando vieron la cantidad, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Mire cómo. Primero
Llegó él y después llegó ella, va. Mira, y los mismos que sacaron a tu marido te van a sacar a ti. Mantuviste la mentira, va. Entonces, cuando el cristiano es afectado en esta área, en el área del dinero, las consecuencias son corrupción. Hermanos, cuando el dinero para nosotros es algo tan fundamental, ¿verdad que no nos importa pagar mordida? ¿Verdad que no nos importa no declarar lo que es justo en los impuestos o en los taxes? ¿Verdad que no nos importa ver a quién le podemos dar una mordida para que me estoy ahorrando ciertas cosas, la queremos llevar de vivos. Pero también las consecuencias son avaricia, codicia, pleitos y otras cosas más. Ahora, es por causa del amor al dinero que muchos son engañados. Oiga lo que dice Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el querer hacer dinero y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces la palabra da a conocer el equilibrio. El Señor en ningún momento está diciendo que nosotros debemos dejar de trabajar y esperar. No, al contrario, la palabra habla sobre la pereza. No, la palabra trae el equilibrio en cuanto al dinero y advierte que este debe ser un medio, mas no el fin. Amén. Debe de ser el dinero, el trabajo y todo lo demás un medio por el cual vamos a obtener resultados o una bendición, pero no el fin. Entonces, cuando yo vivo obsesionado al dinero, difícilmente, hermanos, voy a crecer en lo espiritual, porque la palabra dice, no podéis servir a dos señores. Entonces usted decide, o le sirvo al afán para hacer dinero, a las riquezas, o le sirvo al Señor. Pero los dos no se puede. Pero hay una diferencia, que cuando le servimos de corazón al Señor, este afán y esta preocupación disminuye y Él se encarga, porque Él sabe de qué cosas necesitamos o tenemos necesidad. Entonces, cualquiera que sea nuestra condición, debemos de estar siempre contentos, como lo estaba el apóstol Pablo. Sé vivir en escasez como sé vivir en abundancia, y dejar a un lado la negligencia y la pereza. Porque Proverbios 38 dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? El pan necesario. ¿Y por dónde obtengo yo ese conocimiento? Por medio de la palabra. Entonces, llegaron a Chipre, ¿sí? Y llegaron, ¿cómo se llama? A esta isla que tenía mucho dinero. Y ahí llegó la palabra de Dios para traer ¿qué? Un equilibrio a sus vidas. El versículo 5 dice, y llegados a Salamina. Mire, yo estoy tratando de ir rápido porque si no, no vamos a avanzar, pero si no le quedó algo claro, vuelve a escuchar la enseñanza, porque muchas veces recibo mensajes y pareciera que no pusieron atención. Y ahí está el punto, ¿verdad? Entonces, si le queda una duda, pues escuche la enseñanza. Ahora, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahora, Salamina, la ciudad más grande en la isla de Chipre. Amén. Entonces Chipre es toda la isla, y ahora nos vamos a la ciudad más grande. Estaba en la costa sureste frente a Siria. Entonces la ciudad era el centro comercial de Chipre y ostentaba un excelente puerto. Entonces era el centro comercial de toda la isla. Si alguien quería hacer negocios, tenía que ir allí
y realizarlos, porque era el centro del dinero, era el centro de esta economía. Ahora, fíjese que vemos aquí entre el versículo 5 y 6, dice que llegados a Salamina anunciaron la palabra de Dios y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, oiga, entonces hubo una misión, porque no solo se quedaron allí, sino que avanzaron. Entonces la obra de las misiones está en estos dos versículos y se aprecia claramente la obra fundamental de las misiones. Y vamos a ver dos puntos. Primero, los siervos del Señor predicaron la palabra. ¿A qué fueron allí? A predicar. Llegaron a Chipre, un lugar en donde el dinero era muy importante. Fueron al centro o al corazón de Chipre, que era Salamina, que es donde se hacían los negocios. Pero fíjese que como el llamado era predicar el evangelio y no hacer un negocio del evangelio, no se quedaron ahí solo en Salamina. Porque ¿cuántos engañadores hoy hay en día? Que abren una iglesia, que abren un ministerio para hacer un negocio, no para predicar. Estos hombres no llegaron a hacer negocios, no llegaron a ver la oportunidad, sino que fueron predicando. Entonces, los siervos del Señor hacen su trabajo, que es predicar el evangelio. Y segundo, los siervos del Señor hicieron discípulos. Porque no es llegar a papá y ¿cómo se llama? Y darles algo y entretener a la gente. Y bien, bueno, vamos a recoger las ofrendas, los diezmos. No es eso. Lo importante es predicar el evangelio. Eso es lo fundamental. Segundo, los siervos del Señor hicieron discípulos. Llevaron con ellos a Juan Marcos. Amén. Entonces, la palabra ministro, porque aquí dice, tenían también a Juan, pero es Juan Marcos de ayudante. Esta palabra ayudante viene de la palabra upereten, que es ministro. Amén. Y el ministro significa asistente, ayudante, auxiliar. Entonces, Marcos estaba ministrando bajo Bernabé y Pablo, siendo discípulo o siendo discipulado por ellos, ayudando, sirviendo, ministrando con ellos, aprendiendo todo lo que podía. Qué importante es que cuando alguien está compartiendo y ministrando la palabra, qué importantes son las ayudas que se tienen, porque las ayudas deben de ser idóneas. Yo como pastor no puedo poner a un neófito como ayuda, no lo puedo poner. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento, o para orar o para ministrar. No, hermanos, que alguien venga aquí, una persona nueva, desconocida, y quiera andarle imponiendo, no puedo, lo voy a parar. ¿Por qué? Porque eso no es lo correcto. Entonces, parece ser que era un poco más joven. La palabra también puede indicar que Marcos también estaba haciendo un poco de predicación, además de ayudar en otras áreas. Discipular a hombres jóvenes era uno de los ministerios más importantes de Pablo. Por lo general, se le veía acompañado de varios discípulos. Incluso en esta misión, parece que había varios a quienes estaba discipulando, aunque no se nombra. Esto lo podemos ver en el capítulo 13, donde dice, ahí siempre estamos en el capítulo 13, versículo 13 de Hechos. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros siguieron, ¿verdad? Siguieron en la misión. Entonces, habían más. Entonces, en las palabras de la Gran Comisión, puede ver cómo era que Pablo hacía discípulos con otros. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Donde llegaba, hacía discípulos. Entonces, la idea a destacar es esta. Nuestro Señor no nos dice solamente que vayamos y evangelicemos. Nos dice cómo ir y cómo evangelizar. No solo nos menciona su objetivo fundamental y el propósito primordial, nos da el método que podemos usar para evangelizar el mundo.
Entonces, consideremos la palabra metete saute, es hacer discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con hacer discípulos? No nos está diciendo acaso que hagamos exactamente lo que Él hizo. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Vayamos a Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cuál es el propósito de la misión, de las misiones? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? El alma. ¿Qué es lo que hay que restaurar? ¿Qué es lo que hay que salvar? El alma. Por eso el Señor, cuando iba a sanar a alguien, ¿qué hacía? Cuando alguien iba a sanar, alguien llegaba y decía, Señor, estoy paralítico, estoy ciego, estoy no sé qué, quiero que me sanes. ¿Qué hacía primero el Señor? Perdonaba pecados. ¿Y el perdonar pecados qué es? Sanar el alma, una restauración. Y entonces dijo, para que vean ustedes que yo puedo sanar pecados, restaurar el alma, voy a sanar ahora lo físico. Entonces, ¿qué es lo más importante? El alma. Porque este cuerpo un día va a ser regenerado, este cuerpo un día va a ser transformado. Nosotros seguimos envejeciendo, pero la promesa es que un día vamos a ser transformados. Entonces, Él buscaba a los perdidos, a los que estaban dispuestos a entregarle su vida, y cuando se encontraba a dicha persona, la salvaba. Cuando Cristo encontraba a una persona que estaba dispuesta a comprometer su vida, Él se unía a esa persona. Comenzaba a moldearla y a conformarla a su imagen. Aquí la clave es la palabra unir. Probablemente esta es la palabra que mejor describe el discipulado. ¿Por qué? Porque Cristo hacía discípulos uniéndose a las personas mediante este apego personal. Ellos podían observar su vida y conversación. Y al verlo y al escucharlo, comenzaban a absorber y asimilar su carácter y comportamiento. Y entonces comenzaron a seguirle y servirle cada vez más cerca. Entonces, en pocas palabras, esto fue lo que el apóstol o lo que hizo Pablo en su momento. Fue así como formó discípulos. Porque después vemos en el versículo 13 donde dice, ¿verdad? Y los compañeros, Pablo y sus compañeros. Ya cuando salió de Pafos, ya no solo iba Bernabé, Saulo o Pablo y Juan, que Juan se retira, porque ahí lo dice, sino que ahora habían otros que estaban acompañando para ir a predicar. Entonces, así fue esta misión y su método. Entonces, no hay otra manera de describir lo que Pablo hizo, ¿verdad? Que era predicar el evangelio. Pablo visualizaba algo más allá de sí mismo, de su época. ¿Por qué? Porque probablemente él llegó a visualizar una continuación de sí mismo, una continuación de su propio ser, de su misión y de su método. La forma que él escogió para esto fue el discipulado. Él se unía a personas comprometidas y mediante esa unión a las personas absorbían y asimilaban el carácter y misión del mismo Señor. ¿A qué hemos sido llamados? A hacer discípulos. Entonces, para hacer discípulos a otros tenemos que tener esta comunión, este acercamiento y por ende dar buen testimonio. Entonces, luego ellos se unían a otros y los discipulaban. Pablo discipuló a estos, pero estos después se fueron. Y esto ha sido lo que el Señor ha permitido hasta el día de hoy de cómo está conformada su iglesia. Entonces, ellos también esperaban que sus discípulos hicieran discípulos de otros que estuvieran dispuestos a rendir sus vidas a Cristo. Fue mediante este método que el glorioso mensaje del Señor siguió a través de los siglos hasta llegar a nosotros.
y mediante este método que el mensaje de Cristo continuara para alcanzar a la generación que siga detrás de nosotros. ¿Por qué razón? Oiga, porque qué importante es qué dejamos. ¿Por qué decimos que me recuerdo de una ocasión a un pastor? Él la iglesia había crecido y entonces estaban construyendo una iglesia más grande para caber. Pero me llamó mucho la atención y es que ese día el pastor pidió a que todos los niños pasaran al altar. Él iba a orar por ellos. Y entonces las palabras que utilizó este pastor fue, mira a los niños, que eran bastantes, mira a los niños y les pregunta, ¿ustedes por qué creen que estamos construyendo este templo? Era un templo grande. Y es cierto, les estaban haciendo las aulas para la escuela bíblica, etc. Y entonces, pero el pastor le dice, y a los niños, no a los hermanos que eran ayudas o los que se congregaban, a los niños. ¿Y ustedes por qué creen que estamos haciendo todo esto? Y entonces unos niños por pena, ¿verdad? Y viene y le dice, por ustedes. Este pastor, ¿qué estaba visualizando? Que esto sirviera para que estos el día de mañana fueran discípulos y estos discipularan a otros. Esto lo vemos en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Esto encarga a discípulos, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, no hay duda de lo que implica la comisión que nos dio nuestro Señor. Debemos ir, pero más que eso, tenemos que hacer discípulos, unirnos a las personas que seguirán a nuestro Señor hasta que ellos puedan a la vez hacer a otros discípulos. Lo que dice en Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Efesios 4, 11, 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo ya se terminó de formar? No, estamos en formación, somos la iglesia. Entonces, necesitamos seguir avanzando. Amén. Entonces, ¿qué más? Los siervos del Señor alcanzaron nuevas regiones. Estos dos hombres pasaron por Chipre a la ciudad de Pafos. Amén. La idea es que evangelizaban y predicaban la palabra de ciudad en ciudad, de un pueblo a otro pueblo, según iban avanzando por la isla. Llegaron a cada región llevando el glorioso evangelio, incluso aquellos que estaban en los lugares más escondidos o recónditos de la isla. Amén. Y cuarto, voy a quedarme hasta aquí para seguir avanzando, pero me voy a quedar con esto. Los siervos del Señor hicieron frente a un falso profeta. Entonces, si no hubieran falsos profetas, tampoco habrían falsas doctrinas. Estamos llenos no solo de sectas, sino de falsas doctrinas, de lugares que se llaman ser iglesias, pero tienen falsas doctrinas. Entonces, las falsas doctrinas existen porque hay falsos profetas. Por lo tanto, los siervos de Cristo no solo confrontarían las falsas doctrinas, sino también al propio falso profeta. Es importante destacar esto porque por lo general es mucho más difícil hacer frente a una persona que simplemente a una idea. Una persona puede pararse frente a frente de otra, amenazarle y perseguirle. El falso profeta y maestro por lo general se revela y opone a Dios. Así que por lo tanto, de seguro, se produciría alguna clase de ataque maligno. Entonces,
La idea es que el verdadero siervo del Señor se encontrará con falsos profetas y falsos maestros. Por consiguiente, tiene que andar en el Espíritu, descansando en su dirección, su cuidado, su presencia y poder para poder hacer frente a los falsos maestros y a sus enseñanzas. Amén. Voy a retomar este último punto en la siguiente enseñanza. De ahí vamos a partir. De que los hombres de Dios, los siervos del Señor, se enfrentaron a un falso profeta. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, porque nos has permitido una vez más poder aprender de tu palabra. Señor, que tu palabra traiga vida a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pase una feliz noche.